programa de hoy, Cuba anuncia la liberación de 51 presos con la mediación de la Santa Sede y en ocasión de la Pascua. Analizaremos el anuncio de la liberación de los presos en Cuba en medio de la profunda crisis que vive el país. Estados Unidos informa que Irán ataca en forma desesperada el estrecho de Hormuz para bloquear el comercio del petróleo, pero asegura que la situación está bajo control. Los bombardeos continúan con más víctimas en todos los frentes. El Papa León inaugura un servicio de rayos X en la Clínica del Vaticano para atender a los más necesitados. En el mes de la mujer, un congreso en Brasil rescata la misión femenina de defender la vida. Hola Natalie, cerrando la semana. Así es, y como siempre es un gusto estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el Día de Santa Patricia iniciamos las noticias con el anuncio del gobierno cubano de una próxima liberación de presos con la mediación de la Santa Sede. Aquí le contamos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó la noche del jueves un comunicado anunciando la liberación de presos. Dice que es una práctica habitual y que esta vez coincide con la proximidad de las celebraciones religiosas de la Semana Santa. En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, el gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Este viernes, en rueda de prensa, el presidente Díaz-Canel presentó las excarcelaciones como una práctica soberana y humanista. Nadie nos las impone. La decidimos nosotros soberanamente. Son personas que han mantenido una buena conducta y nosotros reconocemos en nuestras normas legales los beneficios a las personas que cumplen sanción por determinada conducta. El secretario del Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, señaló esta semana haberse reunido con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba para una solución dialogada a la crisis en la isla. Cuba vive un bloqueo de petróleo impuesto por Estados Unidos. Hay cortes de energía masivos y perjuicios en el sector salud, con miles de cirugías pospuestas. A fines de febrero, el Papa León XIV se reunió con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Diplomáticos de Estados Unidos también se reunieron con representantes del Vaticano. Diversos papas como San Juan Pablo II y Francisco siempre han manifestado su cercanía hacia los cubanos y la búsqueda del diálogo entre Cuba y el gobierno estadounidense. Y por mí, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también dijo que funcionarios del gobierno dialogan con representantes de Estados Unidos. En primer lugar, determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución. En segundo lugar, cuáles serían las vías para solucionar esos problemas. Y en tercer lugar, encontrar áreas de cooperación con las cuales podamos enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambos países. El gobierno no ha precisado si los presos que serán liberados sean reos de conciencia, que es lo que la mayoría de cubanos espera. El gobierno cubano anuncia la liberación de 51 presos, dice, en el contexto de las buenas relaciones con la Santa Sede en ocasión de Semana Santa. ¿Qué significa este gesto? ¿Cómo podemos interpretarlo? Para saber más al respecto estamos con el padre Eduardo Llorens, él es sacerdote y abogado y nos habla desde Ciudad de México. Padre, bienvenido al programa. Gracias. Padre, ¿qué esperan los cubanos del anuncio de esta liberación en cuanto a qué presos deberían ser excarcelados? Bueno, en realidad el deseo del pueblo cubano es que sean excarcelados todos los presos políticos que según cifras de organizaciones independientes, ONG que se dedican al tema, existen entre 700 y 1000 presos políticos, más o menos ese es el cálculo, ¿no?, que se hace. Todo es muy difícil en Cuba poder tener un dato exacto, pero vamos a decir alrededor de 1000 presos políticos. Pero, como se sabe, estas liberaciones siempre se utilizan como una moneda de cambio en negociaciones que realiza el régimen de La Habana. Realmente no tiene la intención, ni yo no creo en la buena intención del gobierno cubano de ese régimen de liberar a los presos políticos. Simplemente los está utilizando, como ha hecho otras veces, como moneda de cambio. La última liberación que hubo fue a comienzos del año pasado, hace exactamente un año prácticamente, y entre los presos pues había presos comunes y algún que otro preso político, pero la mayoría de los presos políticos que liberaron estaban a punto de cumplir su condena. Así que en realidad la gente
en Cuba espera esto con indiferencia porque sabe que es parte de las negociaciones que ellos están creando para tener o dar una buena imagen, como un régimen benévolo, que en realidad no lo es. Si fuera realmente una medida benévola, pues liberarán a todos los presos políticos de una vez, pero no creo que ese sea el caso. 51 no es una cifra alta de presos políticos. ¿Puede usted nombrar algunos de los presos políticos que deberían ser considerados si fuera verdaderamente un gesto de buena voluntad? Bueno, yo creo que esto es un tema delicado porque hay algunos que son los más mediáticos, los que tienen más respaldo internacional. Luis Manuel Otero Alcántara, que es un personaje emblemático, ¿no? Y la verdad, Michael Osorbo, por ejemplo, son los más conocidos en redes e internacionalmente. Pero yo creo que a mí no me gusta hacer una diferencia porque yo creo que todos en definitiva son presos políticos y todos deberían de estar fuera en este momento y no estar presos por una opinión o por su pensamiento, su manera de situarse dentro del régimen de La Habana o frente al régimen de La Habana. Por tanto, yo creo que no me gusta hablar de cuáles serían o quiénes serían, porque en realidad están los que nadie conoce, los más vulnerables en este caso. Y esos, pues nadie se va a enterar. Entonces, yo prefiero hablar del grupo entero, los presos políticos cubanos, que deberían ser todos liberados, y no una parte, no 51, no los más mediáticos para dar una imagen de benevolencia, sino realmente todos, si hay buena intención de cambiar las cosas en Cuba. ¿Cómo es la relación entre el gobierno cubano y la Santa Sede a la que hace referencia justamente en esta decisión de liberar 51 presos? Bueno, la Santa Sede actúa casi siempre como mediadora. Es el interlocutor que puede considerar válido el gobierno cubano, porque claro, tiene un prestigio internacional. Pero claro, el Vaticano no tendrá, supongo yo, todos los datos necesarios que tiene la sociedad civil cubana para este tipo de negociaciones y ni se ha puesto en contacto con la sociedad civil directamente. Entonces, realmente es el mediador que ellos consideran válido, que ellos escuchan, pero no creo que sea el más adecuado. Yo creo que la sociedad civil cubana es la que debería estar en medio de esas negociaciones como parte del pueblo cubano y no una entidad extranjera o un gobierno extranjero o como puede ser la Iglesia Católica como puede, o Estados Unidos, cuando en realidad el problema es en Cuba, con los cubanos. Una dictadura y un pueblo que está gobernado por esa dictadura unos 9 millones desde hace 67 años. Yo creo que esos serían los verdaderos interlocutores válidos en una negociación. Es difícil no interpretar también esto como un gesto dentro de una situación crítica para el régimen cubano a la luz de la pérdida del respaldo de Venezuela justamente con la captura del señor Maduro, que justamente haga referencia a este acto para ganar de alguna manera buena voluntad de alguna manera y también respaldándose en el prestigio moral de la Santa Sede. En realidad, yo no creo que sea un gesto de buena voluntad, simplemente es que el gobierno cubano se ve en una situación muy difícil en estos momentos, un país colapsado totalmente, sin vida social, sin vida económica, sin vida política, es decir, en un país colapsado, como decía anteriormente, totalmente en todos sus aspectos. Y por tanto está tratando de ganar tiempo también, porque siente la amenaza de Estados Unidos con el antecedente de Venezuela, lo que ha pasado, con lo que está pasando en Irán. Pues ellos también se sienten amenazados y al hacer una negociación, pongo yo entre comillas, ellos están ganando tiempo a que haya unas nuevas elecciones en Estados Unidos. Ese es el objetivo, yo creo, claro, del gobierno cubano, ganar tiempo con toda esta situación para ir sobreviviendo a ver qué pasa en las próximas elecciones de Estados Unidos, porque el régimen de La Habana siempre ha estado pendiente de las elecciones en Estados Unidos, que es lo que define cómo pueden ellos sobrevivir.
Pues padre Eduardo Llones, gracias por darnos su perspectiva sobre esta temática. Justamente seguiremos atentos a lo que sucede en la isla. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. En el 13º día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, con el argumento del desarme nuclear y un cambio de régimen, esta mañana en rueda de prensa el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que Irán está actuando con desesperación al atacar el estrecho de Hormuz, lo que ha paralizado casi por completo el tránsito de buques petroleros por esta vía clave para el petróleo mundial. Señaló que la situación está siendo atendida. Añadió que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Yamenei, hijo del fallecido Ali Yamenei, está herido y muy posiblemente desfigurado tras los ataques que mataron a su padre. Mientras, continúa el intercambio de ataques con Hezbollah en Líbano e Irán, respondiendo con drones y misiles contra los países del Golfo Pérsico. Los muertos, civiles, heridos y desplazados aumentan en todos los frentes. Y ahora le contamos más sobre los ataques de Irán contra buques comerciales, intentando estrangular la región del Golfo Pérsico rica en petróleo, tras hacer estallar hace poco un petrolero estadounidense. El informe es de EWTN News Nightly. Under attack. Aumentando el temor por interrupciones en el suministro mundial de petróleo, Irán genera temores sobre interrupciones en el suministro mundial de petróleo. To global oil supplies. El secretario de Energía Chris Wright evalúa la situación. Estamos en medio de una importante disrupción a corto plazo para garantizar la seguridad del suministro energético a largo plazo. Los ataques iraníes paralizan las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico. Si el estrecho de Hormuz permanece cerrado, los precios del petróleo podrían, según algunos pronósticos, subir hasta los $150 el barril. El secretario Wright dice que lo que el mundo necesita ahora mismo es petróleo a corto plazo. Verán a Estados Unidos trabajando con otras naciones para permitir el regreso del tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz. Esto sucederá pronto. Llevamos menos de 2 semanas de este conflicto de 47 años. El presidente Trump publica este jueves. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, con mucha diferencia, así que cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero. Pero algo mucho más importante para mí, como presidente, es impedir que un imperio malvado, Irán, tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio y el mundo entero. Jamás lo permitiré. Los periodistas le preguntaron hace poco al presidente Trump en la base conjunta Andrews. ¿Puede darnos un cronograma sobre cuándo planean utilizar la estrategia de reserva de petróleo? ¿Cuándo podría suceder? Lo haremos muy rápidamente y luego llenaremos nuestras reservas. Por ahora Irán ha detenido el tráfico de carga. Varios buques cerca de los Emiratos Árabes Unidos. Aquí se ven haciendo fila frente a la costa. Todos nuestros recursos militares en este momento están enfocados en destruir la capacidad de Irán para liberar guerras y aterrorizar a la vecindad. Cuando podamos permitirnos recursos adicionales para transportar buques cisterna a través del estrecho de Hormuz, lo haremos. Eso llegará. El presidente Trump también dijo a los periodistas en la base conjunta Andrews que en el frente de guerra, Irán está siendo destruido y completamente diezmado. Añadió, tenemos que ganar y ganar rápido. En la Casa Blanca, Owen Jensen, EWTN News Nightly. Por otro lado, los más necesitados en Roma cuentan desde esta semana con un servicio médico repotenciado en la Clínica Sanitaria Vaticana, inaugurado hace poco por el Papa León XIV. Nuestra corresponsal, Paola Flynn, informa. Migrantes, personas mayores y personas sin hogar, algunas de las personas más vulnerables de Roma, se reúnen a la sombra de San Pedro para recibir atención sanitaria, acceso a la higiene y, lo más importante de todo, contacto humano. Continuando el legado de su predecesor, el Papa León XIV inauguró la Clínica Sanitaria Vaticana renovada en noviembre para los más necesitados. Se ha incorporado una unidad de radiología para diagnosticar rápidamente las enfermedades más comunes que afectan a las personas sin hogar. Cada papa representa la lógica del Evangelio, y el Papa León está haciendo lo mismo. Así que seguimos adelante de la misma manera. Él inauguró la segunda parte de la clínica de salud bajo la columnata, por lo que se puede ver que la línea es la misma, pero se hace de manera diferente. El cardenal Konrad Krajewski, limosnero papal hasta marzo de 2026, era el responsable de llevar a cabo las iniciativas caritativas del Papa. Nombrado por el Papa Francisco en 2013, supervisaba la distribución de ayuda a los pobres y marginados, tanto a nivel local como mundial, llegando incluso a intervenir en casos de catástrofes globales y en zonas de guerra. Cuando el Papa León inauguró las instalaciones en noviembre, amplió los servicios para incluir una unidad de radiología. Monseñor Romano Smbena, que trabaja en el Dicasterio para el Servicio de la Caridad del Vaticano, afirma que la misión depende por completo de las donaciones y de la venta de pergaminos con bendiciones papales que se envían a distintos países alrededor del mundo.
Esto es lo que hacemos, todo es gratuito. Al final del día se les da el desayuno y el almuerzo, y todo proviene de donaciones de la gente. Aunque gran parte de la financiación procede de donaciones, a veces el dinero llega de formas inesperadas. Una vez me llamaron desde Castel Gandolfo y me dijeron que había una maleta para el Papa Francisco. La abrí en mi despacho. Estaba llena de dinero, como en las películas del oeste, unos 150,000 euros. Fui a ver al Santo Padre y le dije, no sé de dónde ha salido esto. Y él respondió, el dinero ya está limpio. Quizá antes se utilizó mal, pero si alguien lo deja para los pobres, recupera su dignidad. Paolo vive en las calles de Roma y afirma que este servicio ha sido su salvación en los últimos años. Cuando abrió esta clínica, mucha gente empezó a venir aquí para tratarse diversas enfermedades o solo para darse una ducha. Massimo Ralli, director de los Centros Médicos de la Limosnería Apostólica, explica que el personal médico atiende cada mes a unas 2,000 personas. Cualquier persona que venga aquí en situación de pobreza y que pida ayuda, la ayudamos de la mejor manera posible. Podemos ayudarles con una consulta médica, una visita general, una consulta de especialidad con una radiografía, por ejemplo, o fisioterapia, o una ecografía, o un análisis de laboratorio. Intentamos hacer todo lo posible en este lugar. Es un lugar pequeño, pero intentamos hacer todo lo que podamos para ayudarles, independientemente de dónde se encuentren. Si son pobres y llaman a nuestra puerta, debemos ayudarles. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, Brasil conmemora el mes de la mujer con un congreso que destaca su misión de defender la vida. Además, una ciudad muy peligrosa. Se estrena en España Las Locas del Obelisco, película sobre una congregación religiosa que hasta hoy salva a millones de mujeres de abusos y explotación sexual. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos trasladamos a Brasil, donde se celebró a la mujer en un certamen organizado por la Iglesia, rescatando su misión de defender la vida. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz estuvo ahí, nos informa. Para destacar la vocación de la mujer en la Iglesia y su misión de ser generadoras y defensoras de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la comunidad Mater Dolorosa de Jerusalén, en la ciudad de Petrópolis, estado de Río de Janeiro, promovió el Congreso Mujeres en Orden de Batalla en la defensa de la vida y de la familia el domingo pasado, Día Internacional de la Mujer. Algo que me llamó mucho la atención fue la mujer virtuosa. La mujer virtuosa sabe dónde poner su esperanza, sabe en quién confiar su vida, su familia, su historia. Momentos de perdón, sanación y renovación espiritual marcaron el encuentro, fortaleciendo la fe de las participantes y recordándoles que Dios es quien restaura y da nueva vida. A lo largo del día, las mujeres meditaron sobre temas como la dignidad femenina, la feminidad cristiana y la vocación de defender la vida, siguiendo el ejemplo de la Virgen María. Líderes pro vida de Brasil compartieron testimonios y proyectos que buscan proteger a los más vulnerables. Como mujeres estamos llamadas a acoger, a defender la vida, porque fuimos creadas para ser generadoras de vida. Por eso nos centramos aquí en recuperar en el corazón de estas mujeres esa lucha por la defensa de la vida. Para la comunidad Mater Dolorosa, fundada hace casi 30 años en Petrópolis, hablar de la vocación de la mujer es conducir a cada participante al corazón de María, la Mater Dolorosa que permanece fiel al pie de la cruz. Muchas visiones distorcidas de la mujer. Hoy en día existen muchas visiones distorsionadas de la mujer en la sociedad actual. La gente ha perdido la conciencia de la misión específica de la mujer. Si las mujeres quieren vivir verdaderamente su misión como hijas de Dios, cumpliendo bien su misión en este mundo, deben fijarse en Nuestra Señora. Sobre la importancia de que la mujer sea sabia y virtuosa, porque la mujer sabia edifica su hogar y la necia lo destruye con sus propias manos.
Por eso es necesario que estas mujeres busquen la intimidad con el corazón de Jesús, con el corazón de la Virgen María y una vida virtuosa. Entre los invitados estuvo Monseñor Tiago Stanislau, obispo auxiliar de Río de Janeiro, que presentó el proyecto Adopción Espiritual, invitando a las mujeres a vivir la maternidad física o espiritual como un don divino. La vocación de toda mujer es también ser madre. Esta maternidad puede vivirse tanto en el plano espiritual como en el biológico. Y les presenté una hermosa iniciativa llamada Adopción Espiritual, que invita a las personas a convertirse en padres más espirituales de los niños amenazados por el aborto. El obispo explicó que la iniciativa pide rezar durante 9 meses por un niño en riesgo de aborto y que esto es una forma concreta de vivir la maternidad espiritual. Otra presencia destacada fue la de Doris Hipólito, fundadora de la misión Dos Vidas, que se dedica a acoger mujeres embarazadas en situación de riesgo. Durante el Congreso, hizo un enérgico llamado a las mujeres para que asuman con valentía la misión de defender la vida desde el seno materno. Por eso estoy aquí, en este congreso, para invitar a las mujeres a que sirvamos a Jesús en el seno materno, porque fue el propio Jesús quien dijo: todo lo que hagáis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis. Y cada vez que logramos salvar a un niño del asesinato, del aborto, estamos salvando al propio Jesús. El Congreso contó con momentos de oración y terminó con la Santa Misa presidida por Monseñor Stanislau. Las mujeres participantes vuelven a sus casas con la convicción de que su vocación es el cuidado de la vida y el amor. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Mujeres que ayudan a otras mujeres con el auxilio de la fe católica es el tema de una película que se estrena este viernes en España, en la serie de homenajes a las mujeres que no alcanzan a celebrarse en el día especial dedicado a ellas el 8 de marzo. Nuestra corresponsal en el Vaticano, Paola Flynn, nos cuenta. Estas imágenes son una recreación de la realidad que las mujeres provenientes de zonas rurales en el siglo XIX enfrentaban en España. Una ciudad muy peligrosa. La película, titulada Las locas del obelisco, narra el inicio de la labor de las hermanas trinitarias que ahora, más de 140 años después de su fundación, se dedican a proteger a las mujeres del abuso doméstico y la explotación sexual. El título es el insulto, como las llamaban a ellas cuando empezaron su actividad. Ellas estaban en la calle del Obelisco, en Madrid, y la llamaban las locas del Obelisco, evidentemente, porque lo que hacían era una absoluta locura. El director de la película, Pablo Moreno, describe la situación de las mujeres en el siglo XIX como una situación crítica, en la que sucede un gran éxodo de las zonas rurales a las ciudades. Muchas chicas, buscando una oportunidad de trabajo y de oportunidad para su familia, emigran a la capital, a la corte, para trabajar en el servicio doméstico o en lo que fuera, para enviar dinero a sus casas. ¿Qué ocurre? Que en la propia estación de tren ya había redes de captación. Entonces las engañaban, las prostituían y una vez que estaban ya prostituidas ya no podían salir de ahí. He recibido a cientos de mujeres en confesión. En esa situación surge la figura de Francisco de Asís Méndez, sacerdote confesor en una iglesia muy cerca del Palacio Real, una zona que por las noches facilitaba la prostitución, y Mariana Alsop, hija de un diplomático inglés que opta por la vida religiosa y se dedica a acompañar a las mujeres víctimas de violencia. Hay una frase de nuestra fundadora que sale en la película, que no importa lo que han sido, sino lo que pueden llegar a ser, ¿no? No importa de dónde vengas, cuál es tu problema, tu situación, lo que me importa es que has llegado a casa y que a partir de ahora comienza un nuevo camino para ti y adelante. Ahora las hermanas trinitarias operan en centros de ayuda para mujeres y jóvenes adolescentes en situación de riesgo en Asia, África, España, México, Guatemala, Argentina e India. La Madre Superiora recuerda una historia en particular de una niña que llegó a tocar sus puertas. Llegó a nuestro hogar cuando era menor y venía huyendo de una situación de violencia familiar, de abuso. Ella salió sola de su casa con un peluche.
cuenta. Cuando llegó a nuestra zona tenía 16 años. Ella salió de su casa con 10 añitos y el peluche, aún conservo su peluche. Ahora es mamá, casada, integrada en la sociedad, con un puesto de trabajo. Un caso solamente, ¿no? Cuando ves todo lo demás, dices, es que aunque solamente haya sido por una persona, merece la pena. Durante una proyección exclusiva en Roma, Paula Iglesias, actriz protagonista que interpreta a Mariana Alsop, recuerda el impacto que dejó en su vida interpretar este papel. ¿Qué ha descubierto de las hermanas trinitarias? Pero para preparar el personaje, a día de hoy la misión que inició Mariana Alsop continúa. Y las hermanas siguen acogiendo a mujeres. Entonces tuve la oportunidad de conocer a algunas de estas mujeres que pasaron por el centro, otras que aún que estaban ahí en ese momento. Y tuvimos ahí como un encuentro en el que me estuvieron compartiendo sus experiencias. Son vidas muy duras y experiencias muy duras, pero me ayudó mucho pues, a poner cara a estas mujeres, ¿no? Y bueno, en el rodaje eran actrices, pero ya estaba esto por dentro. Las locas del obelisco se proyectó en Cinema Farnese en Roma el 4 de marzo. Ese mismo día, el equipo se reunió con el Papa León XIV durante su audiencia general y le entregaron la primera copia de la película. La obra se estrena este viernes 3 de marzo en los cines españoles. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado durante esta semana. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.